Buenas tardes, amigos de Mis Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ya saben, siempre es un placer hablar con los médicos, hablar de la salud y sobre todo de lo que podemos hacer para mejorar las condiciones con las que estamos en este mundo terrenal. Hoy está conmigo el doctor Marco Antonio Rayón. Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo, gracias por toda la información que te vamos a extraer, que es de mucha utilidad, porque tú eres especialista en ojos. Así es. Para muchos podría ser ojólogo, pero no. Con oftalmólogo nos conformamos. Y aquí aprovecho porque fíjense que si alguien tiene experiencia en operaciones de ojos, también soy yo. Recuerden que perdí parte de la visión del lado derecho hace 2 años en forma inesperada, pero qué bueno que ahora ya tenemos en este programa la posibilidad de platicar con, ahora sí que con un... ¿Es cirujano, doctor? ¿Cómo la gente normalmente te conoce? Normalmente nos conocen como doctores porque fíjate que hay mucha controversia en torno a lo que es un oftalmólogo y lo que es un optometrista. Entonces siempre hay mucha discrepancia entre que pensamos que el que te hace los lentes es el oftalmólogo y el oftalmólogo es el que hace los lentes, entonces como que hay esa división. En cuanto a salud ocular existen 3 ramas. Hay una carrera técnica en optometría que se puede llevar a cabo en bachilleratos. ¿Qué son los que te miden los graduaciones, ¿no? Hay una carrera técnica tal cual, así hay en el CONALEP, es la principal escuela Cubico. Hay licenciatura en optometría. Lleva también 4 años, se evocan prácticamente a graduar lentes, son licenciados optometristas, lentes de contacto, todas esas cosas. Y nosotros que somos cirujanos oftalmólogos, los cirujanos oftalmólogos originalmente estudiamos la carrera de médico cirujano, hacemos los 6, 7 años dependiendo de la universidad, hacemos el examen para entrar a la especialidad, hacemos la especialidad en oftalmología, dura 3 años y después de eso hacemos otro adiestramiento en una alta especialidad, dependiendo de la parte del ojo a la que nos queremos dedicar. Hay oftalmólogos que se dedican a hacer cirugías de párpados, oftalmólogos que se dedican a hacer cirugía de córnea, de catarata, de retina, de glaucoma. Yo en específico hice una alta especialidad en cirugía de catarata y en cirugía de retina. Wow. Oye, nada más una preguntota ahorita que estamos hablando de cirugía. Yo me acuerdo mucho que en las películas del siglo de oro mexicano siempre decían que el cirujano debería tener ahora sí que un pulso perfecto, ¿no? Pero realmente con tanta máquina que hay ahora, ¿todavía se sigue requiriendo el pulso perfecto? Sí, fíjate que la tecnología ha venido a revolucionar demasiado, pero las cirugías que nosotros hacemos a nivel ocular siguen teniendo una exactitud que requiere de la mano humana para hacer esos detalles finos. Hay algunos procedimientos con los cuales nos ayudamos con el láser, que es algo que utilizamos demasiado, pero los pasos finales o los pasos más delicados requieren todavía de nuestras manos para poderlos llevar a cabo. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, en mi caso, yo aprovechando, he tenido la oportunidad de conocer a grandes médicos. El doctor Tobilla, que me operó en el 93, imagínate, todavía con navajas. Y yo pensé que era, la verdad, mi brutalidad, es que pensé que iba a sacar navajas así tal cuales, sí, ¿no? Y obviamente eran micronavajas, ¿no? Pero me sorprendió. Después, más tarde, con Hans Fromo, con José Luis Monroy. O sea, gente que de alguna manera reconocida, y ahora tenemos la oportunidad de hablar de tú a tú con un chavo, que eso es bueno, porque luego inhiben. Aquí te hago la pregunta, ¿qué tan invasivo es operar en el ojo? Hoy en día es una invasión mínima. Hace tiempo, como tú bien lo comentabas, el ojo se tenía que hacer cortes con un bisturí muy chiquitito. Es un calibre 15, es muy pequeño el que se utilizaba. Pero hoy en día la mayoría de cirugías las hacemos a través de heridas que literal es como si metiéramos una aguja en el ojo y fluctúan entre 1 milímetro o 2 milímetros las heridas que hoy en día realizamos. Mira, a mí lo que también me impresiona, la precisión que tienen para inyectar en el ojo. Es que, por Dios, que eso, una de las películas de terror, que es Mi Naranja Mecánica, te lo juro, todavía me pongo nervioso. Cuando me fueron a inyectar en la mácula, por esta situación, sacan ¿cómo se llama? Obviamente yo veo todo la inyección y que si era una inyección, una jeringa, ¿no? Bueno, no una jeringa, era un aparato y la aguja. Y obviamente, pues te tapan el otro ojo, pero no puedes hacer muecas para que no se te cierre, para no cerrar el ojo, ¿no? Y pues el problema es que cuando me están poniendo eso, uno que es medio narizón, obviamente no te llega o sea, alcanzas a ver, ¿no? Y sí, te lo juro, cuando ibas viendo, o sea, nada más era tanto el temor que decías, no. Como le hicieron creo que era Rudy McDougall en
McDonald en la de Naranja Mecánica, ¿te acuerdas del Sí. filme de Stanley Kubrick? Sí, Que por cierto, ahí lastimaron la mácula de este actor. Sí, hay películas que son muy características donde vemos, ¿no? Que le meten la aguja en el Sí. ojo, medicamentos que van en esa zona, pero no, afortunadamente el conocimiento anatómico nos brinda esa seguridad y certeza aunado a la experiencia de lo que nosotros hacemos no deja de ser algo práctico que conforme tú haces más y más y más procedimientos vas puliendo tu técnica. El ojo tiene partes, afortunadamente, donde no hay arterias, nervios, no hay nada. Entonces por ahí es donde con el conocimiento anatómico tú puedes hacer aplicaciones directas en el globo ocular sin que dañes absolutamente ninguna Oye, y estructura. aquí otra de las cosas que me llama mucho la atención. Los ojos es un órgano, no sé si esté bien dicho, un órgano del cuerpo que sabemos que, como que pensamos que siempre va a estar, y va a estar perfecto. Nunca le damos mantenimiento. Si hablamos del cuerpo, bueno, pues dices, estoy muy gordo, estoy muy flaco, pie de atleta, te echas talco, etcétera. Pero los ojos Sí, mientras ves bien, realmente no le no te piensas preocupan. que no existen. Sí, exacto. Es como los oídos, ¿no? Sí, los oídos, los dientes, diferentes órganos del cuerpo. Sí, pero todavía es más, estaba viendo que es más propenso los dientes a tener algún tipo de infección como las caries, bueno, no sé si sea infección, enfermedad, etcétera, a tener algún tipo de situación como las caries, que los mismos ojos. Los ojos nada más que se te irritan porque estabas trabajando en la computadora y te saliste, Sí. un enfriamiento y todo, pero es menos. Y en el caso del oído, pues nada más para quitarte la cerilla, porque de ahí en más, ya das por hecho de que van a estar bien toda la vida, ¿no? Sí, es correcto. Realmente es un órgano que olvidamos por completo y pues lamentablemente muchas de las ocasiones cuando un paciente llega con nosotros llega con ya patologías avanzadas. Y perdón, aquí nada más una de las cosas. Siempre, por ejemplo, le decimos a los niños, lávense bien los dientes antes de ir a dormir, etcétera, tengan ciertos cuidados. Que en el caso de, por ejemplo, los deportistas que evitan el pie de atleta con talco y todo. Pero en el caso de los ojos, ¿qué les dices? Hoy en día ya hay normas que todavía no están muy popularizadas, pero desde hace, te estoy hablando yo creo que unos 15 años, en la norma oficial mexicana, a todos los recién nacidos se les deben de revisar los ojos a partir de la 4ª semana de vida extrauterina. Esto es algo que los pediatras ya conocen y esto lo hacemos para ver que el niño, efectivamente, sus ojos estén bien desarrollados al momento de que nació. Entonces esa es como que la primera prevención que hacemos. Ya después a los papás se les informa que si ven que el niño está viendo con los ojos que se le mueven, que se desvían, que no agarran las cosas, les orientamos a que vengan con nosotros. O si ven algún reflejo raro, si recordarás, ahorita hubo un boom cuando no sé si recuerdas que antes las cámaras fotográficas tomaban la foto y salían con el reflejo rojo de fondo. Ese es un signo oftalmológico. El reflejo de fondo se debe de ver rojo porque el fondo de ojo tiene esa capacidad de reflejar la luz. Entonces, cuando el reflejo de ese fondo se ve blanco, habla de que el niño tiene dentro del ojo un tumor o alguna lesión que no le deja ver. Entonces, muchas de las patologías que se diagnosticaban antes eran así, de que le tomaban la foto y cuando veía la foto el papá, veían que de un ojo se le veía rojo y del otro blanco, lo llevaban con el oftalmólogo y tenía un tumor o alguna cosa grave. Hoy en día las cámaras ya no lo tienen, se lo quitaron por cuestiones, pues para que se viera bien la foto, pero sí ha mermado un poco el diagnóstico que se hacía por error. Ya después es cuando empiezan en la edad escolar. A los 4 años hay que revisar al niño para ver que está viendo bien. Y ya si está viendo bien, al niño lo puedes ver hasta la adolescencia o en la edad adulta. Y hoy en día ya hay algo preventivo sumamente importante que hacemos porque nuestros ojos, siempre le comento a los pacientes que, imagínate, evolucionaron de una forma porque los hábitos que teníamos eran caza, cosecha, era ver de lejos, ¿no? Solamente la visión que teníamos antes era para ver de lejos. Y los últimos 30, 40 años desde que aparecieron las computadoras, televisiones, ya todo lo que hacemos es de cerca. Entonces hay una relación directa entre problemas de graduación, algo que se conoce como miopía, que da visión cercana. Se ha visto que en los países, entre más urbanizados el país, o sea, mayor uso de dispositivos de visión cercana, hay una mayor incidencia de miopía. O sea, los niños hoy en día, la gran mayoría, si no tenemos estos cuidados que les debemos mandar, los cuidados son de que deben de ver las pantallas a mínimo 40 centímetros, deben de pasar expuestos O a sea, luz 40 ambiental. es un tanto así. Sí, si el niño pasa mucho tiempo viendo a esta distancia, el ojo se adapta y se acostumbra y como está en desarrollo, dice, pues la visión funcional es aquí a 30 centímetros, pues desarrollo el ojo para que vea. Entonces eso genera miopías. Y lo otro que estamos viendo es que cuando hacemos alguna actividad visual, hay un gran mito, fíjate que cuando hubo el boom de la graduación óptica,
se creía que lo que te dañaba el ojo pues era la luz UV que tienen los dispositivos. Hoy en día sabemos que no, que lo que te lo daña es que cuando estás leyendo, cuando estás en una pantalla, tiendes a parpadear menos veces de las que tu ojo requiere. Entonces, por eso te lo tienes que hidratar. Por eso te lo tienes bueno, que hidratar. No es lubricar, no es hidratar, sí. Pero el problema aquí es que ya hoy nos hemos dado cuenta a lo largo de la experiencia que adquirimos con el paso del tiempo que a veces ni siquiera es el lubricante, porque el problema es que el paciente no parpadea. Entonces ya les orientas a que cada 20 minutos deben de dejar de ver la pantalla, mirar para otro lado, parpadear o hacerse conscientes de que tienen que parpadear, porque no tienes idea de lo increíble que es. El ojo seco antes lo veíamos en personas arriba de los 50, 60 años. Y hoy en día veo adolescentes, niños de 15, 14 años con ojo seco porque los papás te comentan que pasan 2, 3 horas viendo, jugando videojuegos y literal el niño está fijo sin parpadear una sola vez. Entonces ya son medidas que antes no había y hoy en día ya así como te lavas los dientes, te pones crema, ya les mandamos. Tampoco podemos mandar gotas y tratamiento para todo porque yo lo veo, ¿no? O sea, ya te tenemos que en la mañana te levantas y que te lavas la cara con un jabón, que te pones la crema, el bloqueador. No les puede uno mandar así de que en el ojo se pongan una crema especial, pero sí ya hay estos cuidados que antes no Oye, teníamos. pero una pregunta, ahorita que lo estamos viendo. ¿Cuánto es en tiempo promedio? Yo te diría que en Occidente, por llamarlo de alguna manera, que se destina. No, es que también en Oriente, yo creo que al revés, en Oriente todavía son más adictos a los juegos, pero Sí. ¿cuánto es el tiempo promedio que le destinamos a los dispositivos? No, pues al día, hoy en día estamos hablando de que son, fíjate, la gente que trabaja en sus jornadas laborales hoy en día, una persona, habría que dividirlos, ¿no? Los que están en edad productiva, hay gente que pasa 8 a 12 horas en una computadora, porque es su trabajo. Wow. Y los adolescentes, hoy en las escuelas, hace poco platicaba con una de mis pacientes pequeñas que tengo, y me comentaba la mamá que ya no llevan libros, que llevan un iPad en la cual les descargan los libros. Entonces, pues ya es todo las horas de la escuela. Es correcto. Salen, ven televisión, traen el celular, los juegos. Ya es algo muy, muy complejo. Y se puede hacer, pero las medidas generales son estas que estábamos platicando. Oye, cuando éramos chicos me acuerdo que teníamos que tener el hábito del conejo comer zanahoria. ¿Sirve? Sí. La zanahoria en sí es un alimento muy útil y todas las vitaminas, siempre que lleves una alimentación balanceada, no solo un alimento por sí solo no logra un equilibrio. De hecho, un alimento por sí solo puede ser excesivo y todo en exceso es malo. Entonces, hoy en día lo que vemos es que es una alimentación balanceada, siempre y cuando sea balanceado. Y hay ciertas enfermedades, como lo que tú comentabas, hay enfermedades que dañan la mácula, que sí mandamos a ciertos grupos poblacionales vitaminas oculares. Hay vitaminas para retina que se comercializan en cápsulas y que ya cuando el paciente presenta algún daño o tiene la predisposición, sí se las recetamos. Ahora, algo que me sorprende también, y bueno, me agrada y me sorprende. Compañeros tuyos que en el pasado crearon hospitales para la atención de las personas con bajos recursos o que no tenían recursos suficientes. Y yo cito, por ejemplo, el Conde de Valenciana, que es un gran esfuerzo de algunas personas. Y he tenido incluso compañeros aquí que están en la oficina que van para allá y se atienden en este tipo de cosas. ¿De dónde surgió el espíritu altruista de ustedes? Esto, fíjate que pues es algo que desde hace mucho tiempo se creó. De hecho, existen frases muy famosas en las que se dice que lo que nosotros hacemos es un verdadero sacerdocio porque literal vivimos preocupados la mayor parte del tiempo por alguien que no somos nosotros mismos, de que te preocupas siempre por el prójimo. Y es algo que pues desde que entra uno a la carrera de medicina sabes que estás evocado a servir y de apoyar. Y yo creo que todos, fíjate que la verdad no he conocido un médico que no tenga esa labor. Todos, con la gente que platico. Y en medicina tenemos la fortuna de que tú, conforme te vas especializando, puedes elegir lo que realmente te apasiona. Entonces tú sabes que cuando haces algo que te apasiona, literal ni siquiera resulta ser trabajo. Efectivamente. Entonces, todos, yo por ejemplo, más o menos al mes, hago algún número de cirugías en las cuales no le cobro nada a ciertos pacientes o que haces ciertas campañas. A manera Sí, de apostolado. y ¿no? es algo que todos tenemos un juramento que se conoce como el juramento hipocrático, que lo leemos al finalizar la carrera de médico cirujano. Y pues son cosas que hasta cierto punto es una formación, parte de la carrera que ya traemos desde el principio.
No, y sabes que yo sí lo valoro muchísimo y ahí sí hago mi reconocimiento, no solo a los cirujanos de ojos, a muchas personas que dedican, sobre todo en la medicina, que dedican parte de su tiempo en hacer este tipo de cosas tan generosas. Y no solo eso, grupos de la sociedad civil, me ha tocado verlo, no solo, no recuerdo si fue con los Rotarios o con los Clubes de Leones, que a los dos los respeto, que ellos hacían campañas de lentes. Y eso de alguna manera dice, oye, qué padre que se está dando este tipo de acciones, ¿no? Sí, no, no podemos alejarnos. Realmente y lamentablemente la mayoría de enfermedades, la gran mayoría desafortunadamente son en estratos económicos en los cuales no se tiene acceso a los servicios de salud, porque muchas veces cuando uno habla de las barreras que existen para la salud, una de ellas es la distancia, otra de ellas es la desinformación. He operado mucha gente que viene de otros estados que a veces piensan que es normal que con la edad se queden ciegos, o sea, para ellos es como que piensan que es algo, o sea, la ignorancia de que existen enfermedades en los ojos y que es algo normal el perder la vista, los lleva hasta ese punto. Hace mucho tiempo yo estuve yendo a Oaxaca, estuve allá trabajando cerca de 4 años, todos los fines de semana iba para Oaxaca. Y llegué a hacer muchas campañas, operar mucho, personas que te digo, llegaban así de doctor, no, pues es que yo pensé que así como mi arbolito se secaba, yo también debería de dejar de ver en algún momento. Hay una enfermedad que se llama catarata, que consiste en que el lente natural que tenemos dentro del ojo se opaca. Y el principal factor de riesgo es la exposición solar prolongada. Entonces en zonas rurales la gente tiene 60, 65 años y tiene cataratas que ya les Entre eso y imposibilita el ver. polvo, ¿no? Porque también el polvo genera mucha... El polvo, carnosidades, todo este tipo de lesiones. Cada sector poblacional, cada sector geográfico desarrolla cierto tipo de Ahora, problemas. otra de las cosas que también me han comentado, eh, yo pensé que vivir en el mar era vivir sabroso, ¿no? Como la canción decía, pero también que les afecta mucho el agua salada a la gente o sea, que constantemente están metiéndose al mar. Sí, digo que lamentablemente pues todo es excesivo. Y es que el problema del agua salada depende de la densidad del agua y igual la cuestión geográfica. El agua salada es una sustancia que se conoce como hiperosmótica, entonces lo que hace es que deshidrata el cuerpo. Y el deshidratar el cuerpo pues te baja la presión y Y te evita que seca. todo, entonces no se oxigena bien tu cuerpo, es un círculo a raíz de eso. Oye, ¿y tú cuando eras el pequeño Marquito ahí, que todavía seguías viendo Rebelde porque estás muy joven, ahí estabas con los OV7 y todo, ¿tú te imaginabas que ibas a tener esta carrera de compromiso social? Fíjate que la verdad no es algo que tuviera yo en mente, porque como muchos, a veces la orientación la vas adquiriendo con el paso del tiempo. Yo a lo largo, y medicina es una de las carreras que más deserción existe todavía hoy en día. No, y En además, la, perdón, no solo deserción, el ingreso es lo más, sí, es difícil y es todo quizá eso. la número uno, lo más difícil. Yo estudié en la UNAM Ajá. y fíjate que entrábamos 12 grupos y al año se deshacía uno, o sea, ya era algo normal, o sea, porque el número de alumnos que se iban de la carrera daba para que se desapareciera un grupo. Entonces ya había un grupo que tenía más, menos. Entonces, precisamente por todo eso, porque si haces muchas cosas que pues nunca esperarías hacer. Y la verdad uno cuando entra a medicina no tienes de hecho ni idea a veces de muchas cosas hasta que ya estás allí dentro. Y te reitero, o sea, la ventaja de la medicina es que tú te puedes ir evocando a lo que... Por ejemplo, hay médicos patólogos que literal se dedican a hacer autopsias en cadáveres de personas desconocidas. Hay médicos radiólogos que no tienen contacto con pacientes, que están todo el tiempo viendo únicamente los estudios. Hay médicos familiares, hay médicos internistas, cardiólogos. Entonces tienes la posibilidad de tú ir eligiendo el camino que más te agrade para que puedas, a fin de cuentas, dar ese beneficio. Fíjate que dentro de mis tantas anécdotas profesionales, en el 98 recordarás que hubo un movimiento muy fuerte de médicos residentes. Sí. Y a mí me tocó atender a esos médicos, me mandaron llamar e hicimos una gran convención ahí en el Centro Médico de Médicos Residentes. Y digo, me acordaría de muchos nombres, pero nada más nombres, no apellidos. Pero cuando estaban pasando, que querían llegar a un acuerdo, mejores condiciones, ni siquiera de salario, porque ni era apoyo, eran mejores condiciones, entonces decíamos, qué exagerados, pues ¿a qué se refiere, no? Y proyectaron fotos donde los médicos les daban, en el mejor de los casos, no colchonetas, cartones para dormir en provincia. Y además, por ejemplo, los lockers que tenían ellos registrados,
se los dedicaban al personal de seguridad. A ellos, en el mejor de los casos, les daban guacales para que pusieran sus cosas, ¿no? Y empezabas a ver todo cómo estaban viviendo y dices, oye, la verdad que esto es un noviciado, es un compromiso social, ¿no? No sé, y eran especialistas, o sea, gente que ya había salido de la medicina y se estaban dedicando a ser especialistas en alguna materia, ¿no? Dices, no puede ser posible que así vivan, no puede ser posible que seamos tan fríos como sociedad. Y dicen, es que no hay presupuesto. Y era increíble. Y lo que, curiosamente, ninguno de ellos se quejaba por la falta de estímulos o el exceso de trabajo. Lo que decían es que, oye, queremos tener un lugar limpio, queremos tener colchonetas, cuando menos una cobija y que no se roben nuestras cosas. Entonces decías, ay, caray, te tocó ese... Sí, todavía, es que como bien tú lo comentas, el problema a veces se habla del presupuesto, pero es algo muy increíble. Yo en el hospital donde hice el internado, sí recuerdo que era una recámara con una litera, literal. Y éramos cerca de 30 internos. Wow. Y compartías la litera para, porque realmente cuando hacías una guardia pocas veces podías dormir, porque la mayoría de las veces te la pasabas sacando pendientes o cosas así. O sea, era raro que te quedaras de guardia y tuvieras tu hora para dormir. Pero sí, efectivamente, el espacio siempre es muy pequeño. Y siempre ha habido una discusión porque muchos hablamos de que pues unos defienden la parte de que pues estás en formación y te están dejando aprender. Entonces, pero las condiciones no son apropiadas para que aprendas de la forma más adecuada. Y pues sigue y seguirá existiendo. Yo recuerdo que en esos momentos de cansancio, créeme que la verdad a veces no piensas, a veces se duermen, hay infinidad de videos, fotos de médicos residentes durmiendo en áreas que tú dices, ¿cómo es posible que esté dormido? ¡Parados! Que esté o sea, dormido. olvídate, yo admiro a la gente que va en el metro dormida, así parada, pero ahí los podías ver en las esquinas, Sí, en las esquinas, de pie, debajo, dormidos. debajo de las camillas, en los quirófanos, sí. Así la sangre al lado y el médico residente dormido en esta parte. Pero sí es algo que ya se ha ido modificando mucho. Fíjate que en los últimos años ya no es tanto como solía ser, pero se llamaba mucho eso de las guardias de castigo o de algo que se le llamaba guardar al residente. Que cuando algo salía mal o no había hecho, no, pues no sales del hospital esta semana. Era súper frecuente de que eran como filtros. Yo llegué a ver en cirujanos, en el hospital donde yo estuve, los cirujanos eran lo más pesado, y literal llegaban y su primer castigo, entre comillas, para el primer filtro era un mes quedarse en el hospital. O sea, un mes no salían del hospital. Era como que el primer filtro. Y si entraban 20, pues había 5 o 6 que ya veían cómo estaba la cosa y duraban una semana, unos días y se daban de baja. Y lo que platicábamos, que imagínate, es pesadísimo. O sea, ese examen que hacemos para entrar a la especialidad es muy estresante para nosotros como médicos, porque de 30,000 personas que lo aplican solo entran 3,000. Entonces, y si no lo pasas, no tienes acceso a hacer la especialidad que soñaste o que querías hacer. Entonces, pasarla y luego llegar al hospital y que te pasan este tipo de cosas. Sí, no, y además fíjate que algo que me comentaban, o me han comentado muchos amigos, entre ellos los que me han honrado viniendo a este programa, es que ya no puedes hablar de la ignorancia de los médicos porque hoy por hoy cada vez son más bilingües. Olvídate de cualquier situación. Todos los libros técnicos prácticamente están en inglés. Son pocos los que se traducen y el problema es que tienes que estudiar de las fuentes, ¿no? Sí. Entonces, hablar de médicos ignorantes es decir, no conoce a los médicos. La medicina está para hablar muy bien el inglés, o cuando menos entenderlo, bastante bien, y esa comprensión al final es aplicarla al ser humano, ¿no? Sí, exactamente. Aquí tenemos la ventaja y desventaja. Por ejemplo, mira, fíjate que cada país tiene una normativa que permite que cierto tratamiento se aplique en el país. Entonces, nuestros tratamientos en promedio llevan como 2 años de retraso de los que se están aplicando ya en otros. Entonces, tenemos la fortuna de que nosotros podemos leer ya toda esa información que ya viene probada y evaluada. Entonces, como tú bien lo comentas ya, y ahorita con el avance que tenemos tecnológico, ya te metes a internet y revisas el último artículo que salió más reciente sobre cualquier problema que estés tratando a un paciente. Y la gran mayoría de textos que revisamos hoy en día es en inglés, precisamente porque... Y aparte ya hay un acceso muy, muy alto para este tipo de lecturas. Sí, eso es lo que me han comentado. Y nuevamente, regresando al pequeño Marquito. O sea, ¿cómo fue que te llamó la atención los ojos? De repente te dijeron, ay, oye, ojos bonitos, y ya te la creíste y me puse a estudiar, ¿o por qué fue? No, después de que acabé la carrera de médico... ¿En dónde de la UNAM? De la UNAM. Después pensé yo, originalmente fíjate que quería ser cirujano y después hacer cirugía plástica reconstructiva.
me llamaba mucho la atención cómo reconstruían tejidos de pacientes o personas que habían tenido alteraciones. Y en aquel entonces leí un artículo sobre que de hecho la cirugía plástica tuvo sus inicios después de las guerras porque había tanta gente que quedó deforme que se pusieron los cirujanos plásticos a reconstruir todo eso, y ya después ahorita ya pues se corrigen todo tipo de cosas. Todo. Algo que estaba viendo que ahorita está muy en boga, sobre todo en los países de Oriente, es los ojos, ¿no? De ya quitar los ojos rasgados por el ojo occidental, ¿no? Sí, se puede hacer todo, ¿no? Entonces, eso a mí era lo que más me llamaba. Se me hacía increíble ver personas que nacían con deformidades y dije, quiero ser cirujano y después hacer la cirugía plástica. Tuve un cambio muy importante en mi vida en el cual tuve una novia. De ojos bonitos. Y ella me estuvo orientando a ser oftalmólogo. O sea, de verdad me estuvo... Yo en el hospital, es que aparte como médico... ¿Era también médico? Sí, pero es muy breve la rotación que tenemos por oftalmología. Como que siempre te rotan por cirugía, ginecología, pediatría, por los troncos más grandes. Entonces la rotación que tuve por oftalmología fue muy leve. Ella era otorrinolaringóloga. Y me estuvo enseñando mucho sobre la oftalmología, me llevó a un hospital de oftalmología y pues era algo que yo no conocía y me encantó. Y la oftalmología tiene la ventaja de que hasta cierto punto es menos demandante en cuestión de tiempo que las otras especialidades. El examen es más difícil porque las plazas son muy poquitas. A nivel nacional hay como 200 plazas por año, 200 a 230. Entonces la posibilidad de entrar a oftalmología es baja porque son muy poquitas plazas. Entonces, la mayoría de gente no aplicamos a oftalmología porque dices, es muy difícil entrar, ¿no? Mejor me voy a la que ofrece 5,000 plazas de tal cosa. Total, me convenció y metí mis opciones de aplicar a oftalmología. Y ya hice el examen, tuve la fortuna de quedar en un buen lugar. La especialidad la hice en el Hospital General de México. Ya tiene como 10 años que entré a hacer oftalmología. Y ya ahí ya te estás balconeando de que eres joven. Ya. Entiendo, no es joven. Ajá. Todavía tiene pelo. Ajá. Y ahí entré a oftalmología y yo lo vi con mis demás compañeros y dices que conoces a varios oftalmólogos y has visto cómo yo me enamoré de la especialidad al conocer a los otros oftalmólogos, que los veía yo que llevaban una vida relativamente equilibrada en todos los sectores. Y es precisamente por eso, porque casi no hacemos guardias. O sea, las guardias que hacíamos en el hospital eran una vez a la semana durante el primer año y ya después ya no hacías tus guardias. O sea, solo tenías tu horario de 8 a... Y era lo que más se asemeja a una formación de calidad, porque pues tú ibas y estabas en el hospital 6, 8 horas, te dedicabas a trabajar y después salías y ya tenías tu tiempo libre para hacer otro tipo de actividades. Y la alta especialidad que hacíamos, literal, eran horarios de 8 a 2 de la tarde, otros 2 años más, pero estabas practicando, operando, aprendiendo la experiencia de los demás. Y me llamó muchísimo la atención toda esa parte. Y algo muy importante es que nosotros como médicos siempre buscas algo que sea resolutivo. Es como que muy importante. Y la oftalmología dentro de las especialidades, afortunadamente, depende gran parte de lo que nosotros hacemos. Hay enfermedades como la diabetes que lamentablemente tú nunca conozco un médico que habla frecuentemente sobre que nosotros no vamos a corregir un mal hábito. Entonces un paciente con diabetes, por más medicamento que le des, si no corrige si no hace ejercicio, Entonces la oftalmología, por ejemplo, un pacientito que tiene catarata no ve. Es increíble porque son de las cosas que tú llegas a ver en películas o cosas así que no veía y le quitan la venda y ve. Las cirugías de catarata son así. O sea, es increíble ver el rostro de una persona que no ve durante 6 meses, lo operas y al día siguiente se quita el parche y te ve, ¿no? Y lo agradecido que queda esta persona. Entonces se me hizo una especialidad que es muy, muy resolutiva. Como en todo, lamentablemente existen enfermedades hoy en día que no tienen tratamiento, que solo limitamos el daño, pero tenemos esa ventaja y aparte el ojo uno lo ve, o sea, tú puedes ver un paciente y sin que el paciente te diga nada, lo revisas en 2 minutos y sabes qué tiene, qué le hicieron en el ojo, qué es lo que requiere. Todo eso me fue enamorando conforme fue avanzando el paso del tiempo. Y de ahí, pues ya, hoy en día te estoy hablando de que llevo haciendo práctica privada, de que veo yo pacientes y que yo los opero, yo les doy seguimiento desde hace 8 años más o menos. Oye, aquí hay 2 cosas que me llaman la atención. En primer lugar, hay una leyenda urbana que hablabas de las cirugías estéticas. Pero también creo que, la leyenda urbana es que me parece que fue en Rusia, donde alguien le estalló algo y se le corrigió la vista.
¿Es cierto eso o nada más es una mera No, leyenda urbana? sí puede pasar. Lo que pasa es que la córnea, que es la parte transparente que está encima de nuestra pupila, es un lente graduado natural que Sí. tenemos en el ojo. Nosotros cuando una persona usa lentes, la primera parte que tallamos con un láser es la córnea. Y hace mucho tiempo, estamos hablando de hace como unos 15 o 20 años, había una cirugía para que la gente dejara de usar lentes que consistía con un bisturí, se cortaba la La córnea de las así. navajas, ¿no? Ajá, se cortaba así. Entonces, al cortarlo, la córnea haz de cuenta que está muy curva y tú al cortarla la aplanas y eso modifica la graduación del ojo. Entonces se hizo durante muchísimo tiempo, se operaron muchos pacientes a los cuales se les hacían estos cortes. Entonces sí existe la posibilidad de que alguien, al momento de que estalle algo, el vidrio haga un corte de manera que aplane la córnea y que le mejore. Digo, la verdad no he visto a alguien así, pero la posibilidad sí Existe esa existe. Y la otra cuestión es que de repente, yo me acuerdo de un cuate que era empresario, luchador y todo, que se aclaró los ojos, se los puso de colores. Creo que era su ojo era oscuro y pasó a ser un ojo claro, transparente. Bueno, de otro color. ¿Todo se puede cambiar el color de los ojos? No, hoy en día no. Si hay cirugías, lamentablemente las personas que lo hacen no deberían de hacerlo. El problema del cuerpo a nivel ocular es que puede reaccionar de forma que lo puedes perder. Hay dos formas de aclarar el iris. Una es poner un implante de iris. Entonces el espacio que hay de la córnea al iris en promedio mide 300 micras, o sea, 3 milímetros. Eso es algo muy pequeño. Si tú le pones algo encima, puedes generar que rocen las estructuras y eso genera inflamación y eso genera una enfermedad que se llama glaucoma y puede perder el ojo la persona por un implante de ese tipo de... Esa es una. Y la otra es con un láser, lo que haces es que el color de los ojos está determinado por la cantidad de pigmento que tiene el iris. Entonces hay un láser que nosotros aplicamos y que despigmenta. Entonces aplicas el tratamiento con láser y eso hace que se blanquee. Los dos tratamientos tienen efectos deleterios que pueden ser irreversibles y llevar a Glaucoma también ceguera en los dos casos. en los dos casos. Entonces no es recomendable hacerlo. Yo escuché mucho de un caso aquí en México que había unas personas, porque nosotros como oftalmólogos no todos tenemos un láser porque el láser es costoso y pues no tienes tantos pacientes para aplicarlo. Entonces normalmente se acostumbra mucho a que tú rentas, vas a un quirófano a algún lugar o te juntas con varios amigos y rentas el láser. Entonces hubo una clínica que no tenían mucho control en quién rentaba el láser y había unas personas que estaban entrando y aplicaban láser. Hasta que de pronto les llegó ahí un citatorio porque había una demanda de por medio de que unos de los que rentaban el láser lo rentaban para blanquear el... Entonces la paciente lamentablemente desarrolló enfermedades y pues estaba ahí en problemas legales con los que le habían puesto. Qué Y como fuerte. estos amigos rentaban, se hizo... Sí, sí, me imagino, porque además no hubo control, ¿no? Exacto. Que lo hayan desvirtuado, al final ya estabas en el problema, Sí. ¿no? Oye, pero una pregunta, ¿a qué se refiere el trasplante de córnea? El trasplante como tal consiste en cambiar la córnea. Hay ciertas enfermedades en las que la córnea se desgasta. Hay enfermedades que lamentablemente tienen ciertas personas en las cuales se va perdiendo. La córnea, que es la telita que está aquí, la capa transparente que está encima del iris, tiene unas células que lo que hacen es chupar el líquido para que esté transparente todo el tiempo. Es como si tu parabrisas tuviera unas celulitas que están chupando todo el tiempo para que esté transparente. Con la edad se nos van perdiendo, es un proceso degenerativo ocular normal. Si tienes un golpe se pierden más, si tienes ciertas enfermedades como glaucoma se pierden más. Cuando operamos de catarata tenemos que hacer estudios para ver qué tan desgastada está su córnea. El punto es que todas estas enfermedades que hacen que se desgaste hay un momento que son tan poquitas células que la córnea se pone opaca. Entonces ya el paciente no ve como si viera a través de un vidrio opaco. El trasplante consiste en quitar esa córnea y poner otra en su lugar. ¿Otra córnea natural Otra o otra córnea que puede llegar a ser artificial? Todavía no hay artificiales. Fíjate ¿No? que cuando haya va a ser un revuelo a nivel mundial, porque hoy en día las córneas que utilizamos son donadas por otras O sea, no son personas. como lentes intraoculares que los puedes conseguir No, prácticamente, sino no, esto... esto sí es tejido vivo todavía. Y una pregunta, ¿las personas que donan la córnea es que ya están muertas? Sí, requieren, tienen, la mayoría de ellos son personas que fallecieron por causas desafortunadas, principalmente accidentes, porque necesitamos que la córnea sea una persona sana, que sea una persona relativamente joven,
para que dure más en el ojo la persona a la que se pone. Hay otros países donde la cultura de la donación está súper elevada. Muy europeo, ¿no? Sí, la mayoría de córneas que se ponen en México vienen de Estados Unidos, de bancos de ojos. Oye, qué bueno que tocas eso. Para disponer de ahorita, hoy por hoy puedes hacer voluntad anticipada, puedes donar algunos órganos o incluso la totalidad de tus órganos. Pero en ese sentido, ¿ustedes también hacen o llevan a cabo algunas campañas para concientizar a la gente de este tipo de acciones? Sí, de hecho, recientemente se formó una asociación mexicana de banco de ojos que tiene la finalidad, te reitero, aquí se maneja eso de banco de ojos porque literal las córneas como se van recolectando se van guardando y ya de ahí se tiene el acceso al tejido. El IMSS tiene un muy buen programa de trasplante, es el hospital que más trasplanta a nivel público. Y ya después los institutos, Conde de Valenciana, Asociación para Evitar la Ceguera, el Hospital de la Luz. Después en el ISSSTE hay, en Salubridad también hay, pero donde está mejor estructurado todavía sigue siendo fuera del país. Pregunta, ¿tú ya estás haciendo trasplante de córnea? Yo no hago trasplantes de córnea porque, como te comentaba, nos subespecializamos en diferentes partes del ojo y yo me evoco a hacer cirugías principalmente de catarata y de retina. Me he especializado sumamente en ello y cuando te subespecializas es mejor mantenerte en eso porque cada vez tus resultados se vuelven más eficientes. Empecé a operar hace 8 años más o menos. Hoy en día he hecho cirugías de catarata aproximadamente unas 3,000 y cirugías de retina como otras 3,000. Oye, perdóname, tengo muchas inquietudes en ese sentido. Dicen que los artistas cada vez que suben al escenario se ponen nerviosos. Digo, no creo que sea tu caso, pero ¿qué tanto es la preparación que debes de tener para una cirugía, sobre todo algo tan sensible? Sí, no es mucho. O sea, cuando llevas ya mucho tiempo en eso, te digo, yo empecé muy joven. Tuve un maestro que tuve la fortuna que desde que estaba yo de residente me llevaba siempre a sus prácticas, pero era un buen maestro, ¿sabes? Como que no era de esos que te decía, quítate, lo estás haciendo mal, al contrario, siempre me estuvo corrigiendo y ayudando a mejorar. Lamentablemente él falleció, le dio cáncer, en paz descanse el doctor Segura, pero fue el mentor que tuve que yo creo que a todos nos gustaría tener porque me llevó de la mano. Entonces, he llegado a operar pacientes en fundaciones, pacientes en campañas, donde a veces no tienes tú ese contacto con el paciente, de que lo ves antes de la cirugía y después. Y sí, la preparación mental es súper importante. O sea, antes de que operas un paciente, tienes que ya tener mentalizado cómo lo vas a operar. Entonces, te puedes poner nervioso cuando no has visto al paciente y te suscitan cosas que tú no estabas preparado para que pasara. Entonces, conforme vas avanzando en la experiencia, trata uno de evitar que eso te pase. Hoy en día con la tecnología podemos hacer antes de operar a un paciente, unos 5 estudios que te informan precisamente bien cómo está el ojo. Y tú tienes ya hoy en día muchos materiales, o sea, no es válido que hoy en día operes con lo que hay, sino que pues ya ves el caso y ya tú sabes qué vas a ocupar y operes con lo mejor para ese. Si tú entras así, pues no te pones nervioso porque estás mentalizado y ya estás pensando en lo que puede pasar. Pero cuando llegamos a operar campañas o cosas así, que tú no viste al paciente, que alguien más lo revisó y te lo programó y tú nada más llegas a operar, es donde yo la verdad hoy en día ya lo evito porque eso sí te genera un estrés. Una pregunta, ¿cómo te preparas tú en la operación, antes de la operación? O sea, normalmente me imagino que operas temprano. Sí. O sea, una noche antes te vas de shopping, te vas de fiesta, te vas de jarra o simplemente tratas de dormir temprano para estar muy fresco, o cómo es más o menos. Yo lo que hago hoy en día es que hago deporte, me gusta jugar fútbol. Ajá. Entonces los miércoles juego fútbol como eso de las 7 porque tampoco tan noche para. Y ya después descanso bien, eso, la preparación de la tarea que vamos a hacer el día siguiente empieza desde la noche, ¿no? Entonces me duermo y ya me levanto como a eso de las 6, desayuno bien. Y yo en promedio, fíjate que normalmente yo trato de operar un día a la semana, como que ya tengo, y trato de operar en el mismo quirófano, con el mismo equipo de trabajo, porque a fin de cuentas lo que hacemos es algo, pues, medido. Entonces trato de tener las condiciones que siempre sea lo mismo para que mis resultados sean mejores cada vez que lo hago. Y normalmente opero los días jueves, entonces el miércoles descanso y el jueves opero, ya tengo un equipo de trabajo, una anestesióloga que sabe cuánto tiempo me tardo en operar, una enfermera quirúrgica que me está pasando todo el instrumental que ya sabe yo cómo opero, gente que está ingresando a los pacientes, gente que le da informe a los pacientes después de que yo los operé. Y en promedio hago unas entre 8 y 12 cirugías, de las
8 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Pero una cirugía de catarata, estamos hablando de que cuando ya tenemos experiencia dura 7-10 minutos. Una cirugía de retina, 30 minutos en promedio. Entonces, y no como nada, evidentemente, en el lapso que estoy operando, hago una especie de lapso, como de unas 7 horas que no como nada, porque pues estás en quirófano, no es lo más apropiado, solo hidratarme. Y ya, pero te digo que todo eso, yo los días lunes es cuando hago mi programación quirúrgica. No, está muy bien. Ahora, otra de las cosas importantísimas, quizá la más importante, ¿cuáles son tus datos para compártelos con la gente, ¿no? Estoy ubicado en la colonia Roma Norte, en la calle de Durango 290 y en el Sanatorio Durango, cerca de Parque México y la Glorieta de Cibeles. A unas calles de un palacio de hierro, ¿no? Exactamente, hay unas 3 callecitas ves que ha tenido un auge mucho ahí la Roma. Entonces estoy ahí ya desde hace 5 años. En las redes sociales literal me pueden encontrar como Dr. Marco Antonio Rayón Rodríguez. Tengo perfil en agendas electrónicas, Facebook, Instagram. Lo único que todavía no abro es TikTok. Ni creo abrirlo todavía. No, ni el OnlyFans, eso, aguántate tantito, ¿no? Y también tengo un pequeño canal de YouTube donde hay algunos videos de cirugías y algunas animaciones. Pero también, ¿cuál es tu pequeñas. canal de YouTube? Doctor Marco Antonio Rayón Rodríguez, no le he puesto un nombre diferente. Y ya ves que hoy es muy fácil, le googleas así y te aparece toda la información que se puede. No, y es que es importante porque fíjate, digo, si algo gana, es como en este programa de GC, ¿no? La ignorancia. De repente tienes tantos tabúes que es increíble la cantidad de tonterías que podemos llegar a tener y sobre todo el riesgo que podemos correr. Perdón, te comento que alguna vez en una clínica procesal que llevamos, vimos el caso de una persona que que tenía irritado el ojo y le dieron una solución con agua salina y para que lo tratara, ¿no? Y el señor casi prácticamente pierde el ojo porque se quemó. Digo, quizás estoy diciendo las palabras erróneas, pero le lastimó mucho esa solución de sal. Entonces ya se hizo el escándalo y todo, pero me decían, bueno, ¿qué es? ¿Quién lo recomendó eso? El compadre que lo recomendó tiene o no responsabilidad, etcétera. Pero entre tantas cosas, resulta que son cosas que a veces dices, caray, no deberíamos ser tan creídos y deberíamos irnos más al aspecto de conocerlo. Del aspecto, no está peleada la alopatía y las creencias y todo eso con la medicina científica, pero sí siempre van de la mano. Si no puedes. Y en salud algo muy general y básico es que siempre que tratas a un paciente siempre debe estar mejor. Cuando yo le doy información a un paciente, lo trato, le digo, mire, si no mejora, avíseme, porque no estamos exentos de equivocarnos, de que un diagnóstico al principio se parezca de una forma el problema y evolucione de otra forma. Si lo identificas, corriges el tratamiento y ya. Pero eso que dices pues es lamentable, que sí existen muchos casos en los que... No, y digo, no tengo nada contra el mercado de Sonora, pero también la cantidad de remedios que te venden ahí, no sé si sean buenos o malos, no lo sé, pero de ahí a ponerme alguno de ellos se me hace muy... Sí, es que son algo excesivo, la verdad. No, de repente puede llegar a ser excesivo, es el problema, ¿no? Y el problema es que con la ignorancia de uno, tu ignorancia y la aplicación de dos ignorantes, puedes llegar a tener resultados no tan satisfactorios. Sí, perder el ojo, como dices tú. Sí, ahora grave. Otra de las cosas, ¿cada cuándo tenemos que ir al oculista? Porque te digo, al dentista cada 6 meses, decimos, al cardiólogo una vez al año, etcétera. Pero sí, depende. Lo recomendable es que te hagas una revisión una vez en la vida. Por ejemplo, si yo reviso a una persona que es sano ocular y no tiene ningún problema, le puedo decir, sabes que te ven 5 años, o a menos que tengas alguna molestia. Hay enfermedades como la diabetes, que una diabetes controlada es una vez al año. Un paciente que ya se operó de algún problema de catarata, por ejemplo, cada 6 meses. Un paciente que tiene glaucoma, cada 4 o 6 meses. Un paciente con daño en la retina puede ser entre 2 meses. A veces los tenemos que ver cada mes, cada 2. Así la respuesta de cada cuándo ir es dependiente de la primera revisión oftalmológica. Y alguien me decía que los ojos son como las televisiones, ¿no? Nada de que ves luces o fantasmitas. Si sientes eso, ve directamente al oculista, ¿no? Porque hay algo raro. Sí, exacto. Cualquier cambio en el patrón visual. Si ves una mancha, todos vemos puntitos cuando vemos el cielo, pero si lo ves todo el tiempo, si ves una mancha oscura, si de pronto no ves un pedacito de lo que veías,
si estás viendo borroso y no se quita en cuestión de minutos, hay que ir de forma urgente. Ahora, otra de las cosas, ¿cuánto es el ambiente con que ve el ojo? ¿180 grados? 180 grados en promedio. O Cada sea, ojito depende del lado, porque por ejemplo el lado nasal, por la nariz, vemos menos que el lado temporal. Pero sí, en promedio estamos hablando de unos 120, 130, que es ok. el campo visual. Y otra de las cosas, ¿cuándo no es recomendable manejar? Hay una normativa ya muy esclarecida. Hay que hacer previamente la prueba de agudeza visual para ver cuánto ve el paciente. Entonces, si un paciente tiene una agudeza visual menor a 20, 60, que es lo que medimos, no es recomendable que maneje. Obviamente con lentes, ¿no? Sí, y la otra es algo que se conoce como el campo visual. Hay un estudio que hacemos que se llama campo visual y permite delimitar cuánto es lo que la persona ve. Entonces, si la persona ya perdió cierta cantidad de campo visual, también no es recomendable manejar. Y hay personas que pueden manejar en el día, pero no pueden manejar en la noche, dependiendo los problemas que vayan presentando. Perfecto. Mira, estamos a unos minutos de irnos. Agradezco muchísimo que hayas estado. Lo único que sí me gustaría son dos cosas. Primero, reglas básicas para tener una visión adecuada. La más básica de ellas es lo que platicábamos ahorita, el descanso visual. Si vas a utilizar pantallas, si vas a leer un libro, si vas a ver televisión, cada 20 minutitos es importante que dejemos de ver lo que estamos viendo y 20 segundos parpadeemos. Con eso es más que suficiente para que el ojo se lubrique y descanse. Si sales a exteriores, lo ideal es que siempre utilicemos gafas, de preferencia con protección UV, porque sin que nos demos cuenta el sol daña la superficie ocular, el polvo, el aire, todo eso son cuestiones que dañan. Independientemente de que estés dándote tus descansos, si tienes o por tu trabajo tienes 5, 6, 7 horas de corrido en la computadora, ¿conviene salir a un cambio de temperatura, irte a tu casa o tenemos que descansar un poco? Se puede hacer siempre y cuando no sea tan severo el cambio de Porque ves que temperatura. decimos que tenemos la mirada caliente, ¿no? Pero Sí, nuestro ojo tiene arterias y venas en la parte de afuera. Entonces, cuando tú te sometes a un cambio brusco de temperatura, esas arterias se contraen y eso puede generar los famosos derrames oculares por esos cambios bruscos de temperatura. Entonces, lo adecuado sí es primero buscar un equilibrio intermedio y después ya exponerte a ese cambio. Y hoy en día hacemos mucho lo de unos aseos de párpados. Detrás de las pestañas tenemos unas glandulitas que cada vez que parpadeamos liberan grasita y esa grasita forma parte de la película lagrimal. Entonces se recomienda que por las mañanas nos lavemos el rostro y hagamos un pequeño masajito de abajo hacia arriba y de arriba para abajo, como si exprimiéramos las glandulitas para que durante el día estén funcionando normal. Son las tres cosas y lamentablemente aquí en la Ciudad de México cada vez es más frecuente la necesidad del uso de lágrimas artificiales por el medio ambiente en el que nos o sea, te rodea, refieres a las gotas. a las gotas de lubricante ocular. Hay muchas marcas, lo ideal es que se utilice una que es libre de conservador. Hay muchas marcas, nada más cuando se compra, lo ideal es que compremos una que sea lubricante, libre de conservador. Es como que lo ideal. Están contraindicadísimas las gotas de manzanilla y las que son para ojo rojo porque a largo plazo generan conjuntivitis tóxica y otro tipo de problemas. Ok, manzanilla, no, eso es lo que nos decían de chicos. Sí. Finalmente, yo lo que sí he visto, y también muchas personas que toman alcohol con singular alegría, llegan a las juntas y se ponen gotas para dar el gatazo de que no están tomando. De que no está... ¿Qué tan práctico, qué tan bueno puede llegar a ser? Son muy malas porque para que tu ojo se vea rojo es porque tus arterias, las que hablábamos que se pueden reventar, están dilatadas. Entonces, haz de cuenta que las arterias tienen una capa elástica que hace que se dilate y eso hace que el ojo se vea rojo. Las gotitas que te pones, que son para ojo rojo, lo que hacen con la arteria es que la cierran. Entonces, por eso se quita de forma inmediata el ojo rojo. El problema es que no quitas la causa. Okay. Esa gotita crea adicción. O sea, cada vez el ojo requiere más dosis del medicamento para que se pueda obtener ese efecto. Entonces, a largo plazo genera conjuntivitis tóxica por el conservador que tiene. Y lo más severo es que cada vez que tú te la pones es como si hicieras más fuerte esa capa elástica de la arteria. Entonces, hay un momento en el que la arteria se hipertrofia y ya todo el tiempo se les ve rojo el ojo. Y una vez que están en ese punto, ya no es posible revertirlo. Perfecto, Marco. Finalmente, en tus propias palabras, ¿quién eres?
Soy el doctor Marco Antonio Reyes Rodríguez. No, eso sí te llamas, pero qué simpático, ya nos vamos. No. ¿Quién eres como persona? No, pues una persona evocada a preservar la salud visual y prevenirla, y soy fiel creyente de que la prevención es lo más importante. Pues te agradecemos mucho, Marco, y le agradecemos mucho más al público que nos haya seguido. Por favor, cuiden sus ojitos bonitos todos, y hasta la próxima. Muchas gracias.